He estado orando por ustedes, hermanos, y creo que Dios me ha dado una palabra y es una palabra desafiante un poco. Entonces, antes quiero explicarles sobre esto. Para los que van a tomar nota hoy y tener este devocional para alimentarse en casa, el tema se llama Elija la paz de Dios. Elija la paz de Dios. La vida, amada iglesia, la vida siempre nos presenta situaciones accidentadas, situaciones en las que las dificultades y las adversidades muchas veces suelen ser más agudas que en otros tiempos. Pero no solo eso sucede. Si le hacemos un examen a la vida en todos los años que hemos existido, vamos a concluir que como hemos tenido tiempos buenos, también han venido tiempos difíciles. Pero en todos esos tipos de tiempo, Dios ha sabido cuidarnos, Dios ha sabido pastorearnos, ha sabido estar con nosotros. Sin embargo, la actitud que usted y yo tomemos en esos tiempos de dificultad, por esa actitud somos juzgados en el cielo y también esa actitud se convierte en un hablar de nosotros. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y la verdad es, hermanos, que quién en realidad somos, usted y yo, se revela en tiempos de adversidad. Entonces, en el Señor, nosotros podemos hacer una elección por su paz, una elección por su gozo, independientemente a lo que estemos pasando. Y para ello, quiero que todos vayan a la carta a los Filipenses. El libro de Filipenses, capítulo 4. Es uno de esos libritos un poquito difícil de encontrar, pero quiero que usted lo encuentre y compartamos ahí hoy esta palabra. ¿Lo tiene? Le dije Filipenses capítulo 4, veo que algunos están hojeando su Biblia. Le doy unos segundos más. Los versículos 1 al 6, allí hay un gran mensaje para nosotros en este día. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía y a Sítique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, también a ti, compañero fiel, que ayudas a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, ¿qué cosa? Regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Elija la paz de Dios. Ahora, elegir la paz de Dios, hermanos,
no es algo que va a ocurrir por arte de magia. Tampoco es algo que yo puedo decir, bueno, estoy en una circunstancia adversa, estoy en un ambiente tenso, pero voy a estar tranquilo. No, quien da esa paz, quien da esa tranquilidad es el Espíritu Santo de Dios, por lo que le llamaré a estar atento para que hablemos un poquito de cada uno de estos consejos que el apóstol Pablo le regala a la iglesia en Filipo. Ahora, si notamos, esta carta el apóstol Pablo la escribe para agradecer por las ofrendas que se le habían enviado. Sin embargo, en medio de ese agradecimiento, él toca puntos muy esenciales para que sea real la paz y el gozo de Dios que ellos puedan tener. La primera cosa que el apóstol Pablo toca ahí, él manda a que sean unánimes, a que tengan un mismo sentir, a que sean de un mismo parecer. La primera cosa que él trata ahí se dirige a dos hombres, a Evodía y a Sítique, que sean de un mismo sentir en el Señor Jesús. En el Señor Jesús. Mire, usted puede tener sus propias formas de pensar. Usted puede tener su propia forma de hacer las cosas. Usted no tiene que ser igual a la persona que tiene a la par. Sin embargo, amada iglesia, todos debemos de ser conscientes que hay un fuego que nos une. Yo no creo que hoy usted esté aquí porque Carlito iba a ministrar o porque yo voy a predicar o porque quiere ver a los hermanos. Yo creo que todos estamos aquí porque Dios es nuestro Salvador. Él sabe tener cuidado de nuestras almas. Él nos bendice. Entonces, el consejo para estos hombres es que sean de un mismo sentir en los propósitos y los planes por los cuales Dios les ha llamado a estar unidos. Miren, hermanos, la unidad es la evidencia que Dios está en algo. La unidad en la familia es la evidencia de que Dios está tratando. No estoy hablando de igualdad, estoy hablando de unidad. Pero cuando, por ejemplo, en la familia unos anhelan buscar de Dios, otros pelean obstinadamente por estar alejados de Dios, hermanos, hay un favor que hay que conquistar. Pero ser humildes y reconocer que hay algo en Dios que nos une a todos. Esto se aplica a la familia, esto se aplica a la iglesia. También esto se aplica a la unidad que debe haber entre espíritu, alma y cuerpo. Una de las batallas más difíciles, amada iglesia, que nosotros libramos cada día es el deseo del espíritu de acercarse a Dios. Pero la lucha obstinada de la carne de ser satisfacida o llenarse de las cosas del mundo. No hay un acuerdo y eso se roba la paz personal. Entonces, esto se aplica a la iglesia, esto se aplica a la familia, pero también se aplica a la vida personal. Hay un decir que me encanta mencionarlo a veces: vernos allá con santos amados será una gloria, pero vernos aquí con santos conocidos es otra historia. Y el problema en esto, amada iglesia, es que a veces nos dividimos por o lo que hacemos, o cómo hacemos las cosas, o cómo pensamos respecto de las cosas. Pero la Biblia dice: vuestra gentileza sea de todos los hombres, no de ciertos grupos. Entonces, yo quiero desafiar a Casa de Mi Gloria. Mire, adoradores,
yo estoy pidiendo esto en Ciudad Sandino, vean si acá le puede funcionar. Terminamos el servicio y adoradores y pastores nos vamos a la salida a darle un apretón de mano a cada hermano, a cada hermana y decirle gracias porque estuvo con nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos unifica. Eso nos hace a todos ser parte. Probablemente ahí hay adoradores, pero tienen que meterse a ese pueblo para conocerlos. Ahí hay más servidores, pero tiene que haber una interacción. Entonces, la unidad es algo que se promueve y hay que hacer ciertas cosas para lograrlo. Ahora, ¿cómo podemos procurar la paz de Dios sin saber administrar la unidad entre nosotros? El problema que había en esta iglesia, hermanos, eran desacuerdos y esos desacuerdos estaban trayendo tensiones. Necesitaban recuperar aquel espíritu que les había unido al principio de la predicación. Y como les dije mientras avanzaba, ese espíritu era Dios. Ahora, habían sucedido par de cosas ahí. Uno, habían descuidado la unidad. Para los que están tomando nota, aquello que les motivó al inicio, se habían olvidado de eso y se habían afanado en las cosas que la misma obra trae, en el mismo trabajo. Pero había algo más. Se habían descuidado del futuro, de las promesas futuras que cada uno de ellos tenía. Y quiero enfatizar este punto también, amados. Las promesas futuras o el hecho futuro en Dios influye poderosamente en las acciones del presente. Dicho de otro modo, la visión del reino de Dios futura inspira al alma a servir en este día. No solo estamos aquí por lo que Dios hoy va a hacer, pero amada iglesia, un día no muy lejano, la trompeta del cielo va a sonar, la tierra se va a estremecer y esta iglesia será levantada para tener un encuentro con su Salvador allá en el cielo. Él hace mención ahí y le dice que salude a los colaboradores suyos cuyos nombres están escritos. ¿Dónde? No en el libro de membresía de la iglesia, en el libro de la vida. Entonces, en pro de procurar la paz, nosotros tenemos que encontrar que nuestro ánimo sea siempre movido por Dios. Mira, hermanos, la unidad entre hermanos y el gozo, la alegría, porque un día no muy lejano, todas las tribulaciones que nosotros hoy tenemos, Dios va a terminar con ella. Y Él va a seleccionar, dice la Biblia, a un lado va a poner a los cabritos y a otro lado a las ovejas. Y ese día la iglesia de Cristo tendrá victoria. Entonces, habían dos cosas que debemos mencionarlas y cuidarlas, y cuidar de no descuidar eso. La unidad, pero mantener vivo que le sirvo a Dios hoy, porque hay un galardón el día de mañana, un galardón sorpresivo. Estas dos cosas que se habían descuidado habían traído aflicción, habían traído debilidad, había hecho perder el gozo y el servicio presente estaba siendo afectado totalmente. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo les anima a estar firmes. Él dice en el versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor.
Iglesia, permítame hablarle esta mañana. El cómo manejamos nosotros esas circunstancias de adversidad están haciendo nuestro carácter de fe. Si usted es de esas personas que cuando las cosas están bien, su manera de saludar es bendecido, prosperado y en victoria, y cuando las cosas están mal, no le hacemos llegar a la iglesia ni amarrado, usted se está acostumbrando. Y hay que tener gran cuidado con eso. Mientras que cuando hay situaciones adversas y usted dice, Señor, no es lo que siento, no es lo que quiero. En realidad no quisiera ver a nadie, no quisiera hablar con nadie, pero voy a usar las palabras que usó el Señor Jesús. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces usted está permitiendo que el carácter de Cristo sea formado en su vida. Tenga cuidado, amado hermano, hermana, cómo maneja las adversidades. Recuerde que hay un hombre natural, un hombre carnal en nuestro interior. Y en nosotros crece lo que nosotros alimentamos. Si alimentamos el ego, pronto seremos personas egocentristas. Pero si nos rendimos a Cristo, nos vamos a convertir en ese hombre, esa mujer humilde, gobernable por Dios, manejable a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Cómo se pueden superar estos problemas internos en cada uno de nosotros? Bueno, vea esto. Aquí hay un consejo. Versículo 6. Por nada estéis afanados o afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Quiero que sepa algo, amada iglesia. No sé si usted será diferente a mí, pero no hay manera de que uno no esté afanado. Entonces, la idea del apóstol Pablo al llevarle este consejo a los hermanos en Filipo es volverse a Cristo, llenar la mente de Cristo, mirarle y creerle a través de su palabra hasta que usted y yo podamos llegar a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es igual. Entonces, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia es, permítame hacer esto, no te afanes por nada de lo terrenal, pero afánate por Cristo. Afánate en la oración. Si esto lograra ocurrir, que los hermanos nos afanamos en buscar a Dios, en leer la palabra, en tomar tiempo de calidad para estar con Dios. Una mente llena de Cristo es una mente que sobrepasa al impacto de cualquier adversidad. ¿A cuánto les está hablando el Señor hoy? Escúcheme, amado hermano. En su interior entrará todo aquello en lo que usted se afane. Eso es lo que va a gobernar, eso es lo que va a tomar el control en su vida. Y hay miles de cosas, amados, en esta tierra que se roban nuestra atención. Y cuando nos examinamos, todo ese quehacer terrenal trae desesperación, trae impotencia al notar que tanto se hace y aún no se termina la agenda. Entonces, el apóstol Pablo está buscando el punto de partida
que atraería a esta iglesia en Filipo a la paz de Dios. Y esa paz va a venir cuando el enfoque principal de la iglesia sea el Señor. Ahora yo le pregunto, hermanos, estamos finalizando este año 2018. Seguramente aquí hay personas que han dejado que ese entorno que les rodee gobierne por completo sus vidas. Ha perdido la paz. Le ha perdido el interés al matrimonio, a la familia, a los hijos. Le ha perdido el interés a la coinonía dentro de la iglesia. Se ha perdido la esperanza. Probablemente esté hablándole a personas que antes vendían cierto porcentaje y eso hoy ha cambiado drásticamente. Y el cómo estás manejando eso es lo que hoy te está controlando. Pero yo creo que el Espíritu Santo nos está hablando del medio, la forma que nos hará volver a la paz de Dios y a la paz cotidiana en la vida de cada persona. Vuestra gentileza sea conocida de todos. Ahora, cuando habla de ese tipo de persona gentil, no está hablando de una persona que no se ofenda del todo. No está hablando de una persona que todo lo consiente, ni tampoco de una persona que todo le parece bien, sino está hablando a una persona que tenga criterio y que sea capaz de manejar su espíritu y mantener la perspectiva adecuada en la circunstancia que sea y con la persona que sea. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, no en fuerza humana, señores. ¿Qué sigue en el versículo? ¿Qué sigue en el versículo? En otras palabras, cuiden de sus actitudes. A como Dios no ha venido, puede venir este día. El Señor está cerca, no se desenfoquen de lo que ha prometido. Eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el enfado, la amargura se exterioriza en roces con otras personas. La vida es como ha sido. Eso no va a cambiar. Pero ¿cómo impacta mi vida lo negativo que sucede? Eso va a dejar saber delante de usted quién soy yo. O delante de las personas que a usted le conocen, quién es usted. De manera que superar esto, hermano, está en cómo nutrimos nuestra mente de Cristo. Por nada estéis afanosos, sino sean oídas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con toda acción de gracias. No podemos descuidar nuestra responsabilidad. Debemos entregarle parte de nuestro tiempo a lo que hacemos, pero no le entregue el corazón a lo terrenal. Asegúrate que tu corazón está guardado en Dios. Mira el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos Entonces, aquí el Señor habla. Enseguida dice, me imagino que su Biblia dice así, en esto pensad, ¿eso es así? El versículo 6 dice, por nada estés afanoso, pero que el Señor conozca tus peticiones. El versículo 8 y 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué? Ajá. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz, ¿qué sucederá? Estará con vosotros. Ahora nota que uno siempre estará afanado. Vea que Pablo les dice, no estén afanosos, pero es en cosas que desvían el corazón de Dios. Pero sí afánense en la oración para que sus pensamientos sean guardados. Y todo pensamiento guardado, como usted lo puede ver en el versículo 7, es un pensamiento que se hace puro. Pero cuando nosotros nos enfocamos en el enfado, en aquel mal que sentimos, hermanos, el pensamiento se hace tosco. Ahora mire, la integridad consiste, amada iglesia, en la congruencia que hay entre pensamiento y acción. ¿Cómo puedo ser íntegro si no le pido a Dios que Él habite en mis pensamientos? ¿Qué desafío más grande es que nuestros pensamientos sean guardados y nuestros corazones en Cristo Jesús, para que hayan pensamientos sanos, tranquilos, de paz? Te debo decir algo antes de cerrar este tiempo, amada iglesia. Dios sigue siendo Dios. Él gobierna sobre tus circunstancias. También debes de saber que Dios no necesita tu desesperación para obrar. Debes de conocer, amada iglesia, que Dios necesita nuestra quietud para permitirle a Él obrar. La Biblia nos regala entre 2 o 3 consejos cuando habían hombres desesperados y preguntaban a Dios, Señor, ¿ahora qué hacemos? Uno de ellos fue Moisés, cuando llegó al Mar Rojo y el faraón le perseguía con todo su ejército. Y él se encontró encerrado entre ese mar y ese ejército asesino. Mira qué circunstancia. Y Moisés le pregunta a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Y cómo contestó Dios? Yo creo que con una gran sonrisa. ¿Por qué me preguntas qué hacer? Extiende tu vara. Y probablemente usted le esté preguntando a Dios qué hacer. Pero entre un ejército y un mar de desesperaciones. Y si hoy usted le va a preguntar a Dios qué hacer, que sea con quietud, que sea primero entregándole tu corazón. Muchos ya no nos acompañan, hermanos, a entregar y tomar el año nuevo. Y sería terrible que vayamos a entregar este año y a tomar el nuevo, vivos en la carne, pero muertos en el espíritu. Yo creo que Dios quiere vivificar nuestro espíritu esta mañana, vivificar nuestros corazones, vivificar nuestros pensamientos, porque Él nos ama increíblemente. Póngase de pie.